Pavel Muñoz está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, parlamentario? Fabricio, buenos días, un gusto saludarlo, un abrazo a la ciudadanía. Creo que cometió un error hace un momento, dijo detenido el contralor subrogante Pavel Muñoz. Pablo Celi. Yo estoy aquí con usted conversando. ¡Qué bárbaro! Perdón el lapsus brutus, ¿eh? Le voy a perdonar porque le tengo aprecio, pero ese sí perdóneme. Perdóneme, tremendo. ¿sabe por qué me tuve lapsus? Porque estaba escribiendo su nombre aquí en el resumen que suelo hacer de las entrevistas. Justo estaba escribiendo cuando estaba hablando. Entonces, perdona, le presento mis excusas, no me matará. ¿Cómo le va? Acertadas, Fabricio. Bien, digamos, procesando los resultados democráticamente que hemos tenido, inmediatamente viendo para adelante, organizándonos con la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de la Unión por la Esperanza, que estará próxima a instalarse el 14 de mayo. Esto supone que dentro de poco tendremos un taller de trabajo, nosotros también, para poder organizarnos internamente y podernos organizar con las otras fuerzas políticas respecto a cómo asumir la próxima asamblea, de la cual tenemos expectativas, Fabricio, que sea con claridad una asamblea absolutamente distinta de la que estamos cerrando, que se pueda manejar, si usted quiere, de cara a la ciudadanía, a los intereses ciudadanos y a las demandas ciudadanas. Así que en este momento estamos en eso, Fabricio. Correcto, ya vamos a hablar del tema legislativo. Todo el mundo se dio cuenta de mi lapsus brutos. Perdón, les pido mil disculpas y le pido mil disculpas a Pavel Muñoz. Hablaba del contralor subrogante Pablo Celi y tuve este lapsus. Así que le ruego no me maten y que no me mate al legislador. A ver, antes de hablar del tema legislativo, hagamos una mirada macro. ¿Qué pasó el domingo, Pavel Muñoz? ¿Por qué perdieron las elecciones presidenciales? La primera razón que yo daría, Fabricio, es, y está muy relacionado con la noticia que usted estaba dando, que también la estoy revisando para poder tener más información. Fabricio, esto es increíble, ¿no? Hay al menos 4 años, y yo diría que son 5, de un taladreo cotidiano y un martillar cotidiano en la conciencia de la ciudadanía, en la psiquis de la ciudadanía, en la cabeza de la ciudadanía, con la corrupción, los corruptos, digamos, que la Revolución Ciudadana así, que la Revolución Ciudadana asado, que esto, que tales personajes por aquí, que tales personajes por acá. Un proceso de persecución política, Fabricio, nunca antes visto desde mi punto de vista en la historia republicana, pero con claridad en los 41 años de regreso a la democracia. Y esta lógica permanente, Fabricio, de corrupción, la ciudadanía ha venido desayunando, almorzando y merendando noticias de corrupción, temas relacionados a la corrupción, todas endilgadas a la Revolución Ciudadana. Fíjese lo que acaba de pasar hoy día. Uno de los arietes, ¿no es cierto?, de esa persecución está ahora mismo en indagatorias, ¿no es cierto?, sobre un caso donde, recuerde usted, su sobrino estaba relacionado con algún tema en Petroecuador. Yo no tengo claro, Fabricio, si es que ya hay sentencia en Estados Unidos. Me parece que sí hay una sentencia en Estados Unidos. Fíjese lo que pasó con alguien como Daniel Mendoza, que usted le escuchaba en el Pleno de la Asamblea Nacional y se hinchaba el pecho señalándonos a nosotros de temas de corrupción. Me refiero a la bancada de la Revolución Ciudadana, y ahora mismo, ¿no es cierto?, privado de la libertad. Fíjese lo que pasaba con Eliseo Azuero, de la misma forma, no tenía empacho en señalarnos la bancada de la Revolución Ciudadana y la mafia, y con epítetos y con formas absolutamente fuertes, Fabricio, y ahora, ¿no es cierto?, está, huido de la justicia para no dar respuestas a la indagatoria sobre el tema de reparto de hospitales. Fíjese, el gobierno que habló de la cirugía mayor a la corrupción terminó repartiendo hospitales, ¿no es cierto?, a cambio de votos. Y entonces, en ese sentido, Fabricio, me parece que ahí hay una gran explicación. De manera deliberada, porque querían evidentemente provocar, ¿no es cierto?, un traspié electoral, como nosotros hemos calificado a los resultados del día domingo. Esto está relacionado con de mañana, tarde y noche, al menos los últimos 4 años, de manera permanente, de lunes a domingo, Fabricio, ¿no es cierto?, desde ciertos medios de comunicación, endilgarnos los principales problemas de la patria. Me parece que ahí tenemos una explicación. A ver, pero ahí, perdón que le interrumpa, pero ahí yo le quiero preguntar, porque si es así, no hubiesen obtenido el 32% en la primera vuelta.
y no hubiesen obtenido más de 4 millones de votos en la segunda vuelta, Pavel. O sea, me parece a mí que más allá de este panorama político que ha ocurrido, que usted lo analiza en estos últimos 4 años, ustedes llegaron a la segunda vuelta. Y es en la segunda vuelta que terminan perdiendo las elecciones. Yo creo que la explicación va más allá, ¿o no, Pavel? Pero tiene otros elementos, Fabricio, pero aquí me parece que hay un gran elemento, un elemento central, sustancial. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los medios comerciales de comunicación, siempre jugaron a favor de la candidatura de Lasso, Los medios que hoy están incautados, que antes se buscaba darles una forma de funcionamiento, yo no sé si usted, Fabricio, la ciudadanía ha podido leerlos o escuchar. Yo me he llenado de paciencia en 2 ocasiones, solo lo he hecho en 2 ocasiones, luego no he tenido la paciencia para ver más programas, pero al menos en 2 ocasiones, la línea editorial que está manejando las noches, TC Televisión, Gama TV, es, digamos, vomitiva, Fabricio, no tengo otra palabra, es vomitiva, es absolutamente entregada a el, digamos, pacto entre el gobierno, ¿no es cierto?, los sectores de determinada élite y la candidatura de Lasso. Fíjese que no han perdido cualquier empacho, Fabricio, ¿no es cierto?, en hacer una propaganda abierta. 2 cosas hacen en realidad: unos ataques deliberados a nuestra fuerza y a nuestra organización política, y una defensa y una promoción abierta de la otra. ¿Qué es lo que pasó entonces, para contestarle lo que usted señalaba? Que claro, mucha gente que ha desarrollado cierto sentimiento crítico respecto a lo que reciben los medios de comunicación no se dejó convencer de ello, pero hay otra gente que evidentemente, ¿no es cierto?, se dejó convencer de ello, y ahí creo que hay un elemento. Los otros elementos, yo creo que tuvimos varios desajustes en la campaña para la segunda vuelta, y esto también seguramente pasa factura. Y lo otro, seguramente, Fabricio, también habrá que reconocer es lo bien que hizo en este caso el adversario, ¿no? No soy partidario de creer que uno gana o pierde solamente por lo bien o lo mal que hace uno mismo, digamos, sino seguramente hubo un conjunto de aciertos en la otra candidatura, y eso le permitió levantarse con las elecciones del día domingo. Ahora bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque a mí me parece absurdo solamente hablar de los errores de uno y no mencionar los aciertos de la otra candidatura. Está claro que del otro lado también hubo aciertos en la campaña de Lasso, que logró reconstituirse, pero ustedes supuestamente empezaban bien. Y me da la impresión que se quedaron. ¿Qué pasó? O sea, no hubo estrategia, no hubo una visión más amplia. Le voy a hacer más claro, doctor Pavel Muñoz. ¿Se confiaron con el resultado de la primera vuelta? No creo eso, Fabricio. Nosotros siempre tuvimos el convencimiento de no dar el brazo a torcer y nunca sentirnos triunfalistas después de los resultados de la primera vuelta, en lo absoluto. A esto, permítame hacer un pequeño paréntesis. Usted decía, sí, la otra candidatura tuvo algunos aciertos. Yo creo que sí tuvo algunos aciertos. Aciertos desde un tipo de campaña que nosotros no nos interesa hacer y no estamos acostumbrados a hacer, Fabricio, ¿sí? Pero además de aciertos, tuvo una cantidad de recursos, ¿no es cierto?, increíble. Fíjese lo que venía pasando en redes sociales. Usted abría cualquier página, ¿no es cierto?, e inmediatamente aparecía la imagen, la propaganda del en ese momento candidato Lasso. Usted se iba a otra página y abrían, ¿no es cierto?, la propaganda del candidato Lasso. Los famosos influencers de las redes sociales empezaron a trabajar deliberadamente por esa candidatura. Así que tuvieron unos aciertos, cierto es, pero también me parece que tuvieron una cantidad de recursos puestos como nunca antes lo habían hecho para no perder en esta ocasión. Y la otra que señalaba usted, Fabricio, de sentirnos triunfalistas o falta de estrategia, yo creo que nosotros sobre todo tuvimos unos desajustes a nivel estratégico, me parece, en la segunda vuelta, se perdió tiempo, algún tiempo valioso, entre los resultados de la primera vuelta, ¿no es cierto?, y el inicio de la campaña de segunda vuelta. Tal vez ahí nos portamos con un espíritu democrático excesivo. ¿Por qué? Porque recordará, Fabricio, que en ese momento, ¿qué es lo que pasó con el país? Empezó un debate respecto de quién mismo pasaba la segunda vuelta, si pasaba Yacu Pérez o pasaba Guillermo Lasso. Y nosotros tal vez tuvimos que haber aprovechado mejor ese tiempo. Lo que nos quedamos es expectantes para ver quién mismo pasaba, siendo respetuoso de lo que dijera el árbitro electoral, pero tal vez en ese momento tuvimos que haber acelerado mucho más la campaña
con una gran, si usted quiere, recorrido de la esperanza, agradeciendo los resultados de la primera vuelta, aprovechando ese tiempo que lo estaban perdiendo los otros dos candidatos y nosotros debíamos haberlo aprovechado. Tal vez ahí hay algunos desajustes, pero insisto, Fabricio, esto también tiene que ver con la forma en la que la ciudadanía asimiló mensajes regados por los medios de comunicación, sobre todo los medios comerciales, cotidianamente, ¿no es cierto?, en los últimos 4 años. Una buena parte de la ciudadanía, ese 48% que nos vota, ¿sí?, a favor nuestro, ese 48% no se dejó convencer, desarrolló mecanismos autocríticos, empezó a ver otro tipo de programas de medios más alternativos y buscó siempre, ¿no es cierto?, pasar por un cernidor la información que recibía. Pero hay otro conjunto de la población, ¿no es cierto?, que recibe acríticamente lo que ve de los medios de comunicación y de esa campaña sucia montada. Tuvimos una campaña sucia montada, Fabricio, y termino solo con esto. Fíjese que la estrategia del candidato Lasso, hoy electo presidente de la República, además, Fabricio, fue no plantearle, digamos, si usted quiere, soluciones a la ciudadanía. Su estrategia terminó siendo, en el último tramo, plantear una frase. Ellos al debate, ¿no es cierto?, al debate presidencial, por ejemplo, no fueron con contenidos y propuestas. En algún momento, algún colectivo de académicos hizo una presentación donde hacía 4 preguntas al menos, me acuerdo 2 o 3. ¿Quién presentó más propuestas? Las presentó Andrés Arauz en el debate electoral. ¿Quién quién fue el que más contestó directamente a las preguntas? Fue Andrés Arauz en ese debate electoral. ¿Quién se dedicó más tiempo a atacar? Se dedicó más tiempo a atacar Lasso. Y recuerde que él fue con la convicción de sembrar una frase: Andrés, no mientas otra vez. En eso se tradujo su campaña y nosotros siempre tratamos de jugar limpio en ese caso, planteando nuestras propuestas a la ciudadanía, ¿cierto?, más que los ataques al adversario, nuestras propuestas a la ciudadanía, y al final, ¿no es cierto?, vemos que quien tuvo más resultados en esa lógica de campaña sucia terminó siendo Guillermo Lasso y su candidato. ¿Con quiénes ustedes trataron de acercar posiciones de cara a la segunda vuelta? A ver, ganaron la primera vuelta, ustedes podían acercar posiciones, tratar de aglutinar más sectores. Me dio la impresión de que eso finalmente no ocurrió, pero yo le digo, le pregunto a usted que tiene mayor conocimiento de los detalles a la interna. ¿Con quiénes hablaron? ¿Con quiénes se acercaron? ¿A quiénes aglutinaron? Aparte de Isidro Romero y aparte de Jaime Vargas, ¿qué sectores sociales o qué otros colectivos o qué otros gremios aglutinaron ustedes para la campaña? Pavel. Bueno, ahí voy a dividir la respuesta en 2. La primera es organizaciones sociales y, si usted quiere, a lo que le dimos prioridad. Nosotros, más que darle prioridad a el diálogo con otras fuerzas políticas, le dimos prioridad al diálogo con la ciudadanía y con las organizaciones sociales. UNES termina siendo un paraguas que aglutina un conjunto de organizaciones sociales. La gran pregunta que tenemos en UNES, que esta sí da para una reflexión crítica, Fabricio, es si realmente hubo y hay nuevas organizaciones sociales, o a ratos las organizaciones sociales se autorreciclan, digamos, ¿no es cierto? A veces uno puede tener un colectivo. Voy a ponerme un ejemplo, no necesariamente estoy pensando en un caso concreto, sino voy a ponerme en un ejemplo, un concepto, ¿no es cierto?, y ejemplificar ese concepto. Muchas veces lo que puede pasar es que usted ya trabaja con un colectivo, con una organización de 30 personas. Después, por cualquier razón, este colectivo de 30 personas se divide en 2 membretes de 15 y ahora se llaman, ¿no es cierto?, Amigos por la Libertad, y los otros se llaman Amigos por la Justicia. Y usted está sumando 2 membretes, pero al final puede ser la misma gente. Yo creo que ahí hay una reflexión para el proceso organizativo de los sectores progresistas. Lo digo con cariño y lo digo con sentido autocrítico. Puede ser que eso también haya estado pasando, que nosotros veníamos sumando un conjunto de membretes de organizaciones sociales, pero tal vez estaba rondándose esos membretes, se ronda sobre el mismo espectro, digamos, político-social. A eso iba, por ejemplo, Pavel, no cometieron el error de excluir a alguna gente que les pudo haber sumado, porque claro, eran identificados por algunos como algunos que tienen una postura más radical, eran identificados como traidores. O sea, no creo que todos sean traidores, Pavel. No, Fabricio, yo creo que esto no nos pasó. De hecho, fíjese que aquí también, gracias por la pregunta, es interesante, ¿no? Porque en nuestra fuerza política nosotros tuvimos que hacer mucha pedagogía, si usted quiere, con la militancia, porque estábamos
necesariamente, digamos, si usted quiere, y estábamos con gusto queriendo sumar nuevos sectores, pero muchas veces hay la militancia señalando y diciendo, no sume a ese sector porque ese es un traidor, no sume a ese sector porque estuvo con Moreno, no sume a ese sector por A o por B o por C, y esto a rato también da, si usted quiere, una particularidad que tiene que ser mejor procesada en política, ¿no? Muchas veces se dice, esta fuerza política es sectaria, por lo tanto, para romper el sectarismo, usted se abre a poder sumar otros sectores. Y cuando se abre a sumar otros sectores, los que antes les decía que eran sectarios, ahora dice que usted está sumando incluso a gente que había traicionado también al proceso de la Revolución Ciudadana y ese tipo de cosas. Es decir, ahí hay un filo de navaja sobre el cual se camina cuando de sumar otras organizaciones se refiere, porque usted no quiere ni caer, ¿no es cierto?, en el sectarismo de no poder sumar a nadie, ni tampoco caer, ¿sí?, en la apertura, donde termine usted siendo una colcha de retazos con gente que muchas veces y organizaciones que muchas veces poco tienen que ver. Pero yo me acuerdo que cuando nacieron políticamente en 2006 eran una suerte de colcha de retazos, o sea, eran Acuerdo País, que era el movimiento de movimientos, y ahí había un montón de movimientos y un montón de visiones en torno justamente a ese proyecto político, Pavel. Pero con otra característica, Fabricio, con otra característica. En ese momento la característica central era, si usted quiere, canalizar las grandes molestias ciudadanas que había y los grandes pedidos ciudadanos que existían sobre una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Y recuerde usted, Fabricio, sí son condiciones muy diversas. Yo viví muy de cerca ese proceso. ¿Qué es lo que pasa con la caída de Lucio Gutiérrez? Con la caída de Lucio Gutiérrez, donde participamos muchos sectores y muchos colectivos ciudadanos, estos colectivos ciudadanos empezamos a trabajar en dos dinámicas. Una dinámica de analizar qué es lo que pasaba en ese momento, insisto, post caída de Lucio Gutiérrez, y la segunda dinámica, empezar a demandar una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, cuando surge esa Alianza País del 2006, esa Alianza País del 2006 termina siendo una avenida en la que empieza a sumar toda esa vertiente de deseo de cambio, de reforma constitucional, y esa tiene una explicación. En este momento la explicación sería distinta, Fabricio, porque aquí esto es parte del desastre provocado por Moreno. Parte del desastre provocado por Moreno para las fuerzas progresistas es la duda inmediata sobre el otro, porque nosotros, y esto Fabricio salía también en todas las entrevistas, aquí también en el programa, como usted yo lo veía, ¿no es cierto? Siempre nuestra militancia, para sumar a alguien, tenía el fenómeno y el fantasma de la traición. ¿No será que si sumamos a esta persona, no será que si sumamos a este colectivo, después de este colectivo nos va a traicionar? Pero es que no se podía vivir con ese membrete, o sea, ¿por qué no hablar con la comunidad LGBTI? ¿Por qué no hablar con las organizaciones de mujeres? ¿Por qué no acercarse con aquellos que tuvieron una génesis en el proceso y que luego se acercaron, digamos, por algunas desavenencias, pero que es gente con convicción ideológica y política, Pavel? Pero cuidado, Fabricio, quedamos en la sensación de que no hemos sumado esos sectores. Claro que los hemos sumado. Se sumaron esos sectores. Pero por supuesto, le voy a decir, por ejemplo, Jairén Noriega, ella es no solamente, digamos, cercana militante del proceso, es asambleísta alterna electa, fuimos elegidos juntos. Ella proviene de dos luchas, de la lucha de las organizaciones de mujeres y de la lucha de la comunidad LGBTI. Claro, a veces uno pudiera creer que también hay solo una representante o solo una organización de un determinado espectro, como puede ser el espectro de mujeres, ¿no es cierto?, o el espectro de la comunidad LGBTI. No, también hay. Así como hay la Coalición Nacional de Mujeres, por ejemplo, hay los frentes de mujeres que estuvieron cercanos a nosotros. Yo soy parte del grupo parlamentario y parte de los coordinadores del grupo parlamentario por defensa de los derechos de las mujeres, y tenemos y sumamos algunas organizaciones de mujeres. Claro, no todas, y a ratos uno se cree que porque no se sumaron algunas, no se sumó una parte de esa comunidad o de esa colectividad o de ese sector social o de determinado grupo poblacional. Eso también lo hicimos, Fabricio. Tal vez, digamos, debía haber sido en una, si usted quiere, en una fuerza mayor, con mayor contundencia, con mayor cantidad de organizaciones, pero aquí iba a ir a otra cosa, Fabricio, que en cambio yo lo pongo del lado de las organizaciones. Las organizaciones sociales, Fabricio, me parece que también terminaron presas y lo voy a decir particularmente con Pachacuti, lo digo directamente, ¿no es cierto?, para poder tener un ejemplo más claro. Ciertas organizaciones sociales, Fabricio, terminaron presas de esta dicotomía
que no ha permitido ver más allá, ¿no es cierto? Que en algunos casos ha permitido ver solamente al alcance de las narices de algunas organizaciones. Correísmo o no correísmo. Si nos aliamos entonces con ellos, le estamos dando la razón al correísmo. Si, ¿no es cierto? Si no vamos en contra de ellos, van a creer que somos correístas. Aquí la política, Fabricio, lastimosamente ha estado juzgada por esta suerte de separación entre correísmo y no correísmo. Y estoy pensando, le decía en Pachacutic, porque hemos venido conversando y vamos a seguir conversando con Pachacutic, al menos en la agenda legislativa. A nivel legislativo. A nivel legislativo, con claridad, ¿no es cierto? Pero esta lógica, Fabricio, de decir, vamos al voto nulo, ¿no es cierto?, ideológico, yo le pregunto entonces en este momento a esa dirigencia indígena, ese voto nulo ideológico, ¿no es el que le está dando ahora la victoria también a Guillermo Lasso? Ellos están de acuerdo con la agenda programática que plantea Guillermo Lasso, no por ser Guillermo Lasso, sino por el espectro político al que representa. Esa agenda que es más proclive a pensar en privatizaciones, que es más proclive a pensar, ¿no es cierto?, en la concesión de lo que para nosotros es un derecho, como la salud, ¿no es cierto? Para ellos, supuestamente, la mejora de un servicio como la salud pública, que buscan concesionarla y algunas otras cosas. Su lógica cerrada, me estoy refiriendo a algunas organizaciones políticas de no le voy a hacer el juego al correísmo, entre comillas, no termina en cambio haciéndole el juego a un tipo de agenda programática vinculada, yo le diría, con lo más rancio de los sectores capitalistas. Correcto. Insisto, y no estoy queriendo juzgar en una perspectiva negativa, pero una cosa es incluso el capitalismo productivo y otra cosa es incluso el capitalismo especulativo. Y ellos, por su posición, terminan apuntalando este tipo de, digamos, concepción de la sociedad. Pavel, y yo entenderé que están en contra. Pavel, tengo 3 minutos y tengo 3 preguntas finales que necesito hacérselas. La primera, el tema del voto nulo. A ver, hubo un porcentaje, pero impresionante, casi 1.900.000 ecuatorianos que votaron nulo y blanco, es decir, que no votaron por ninguna de las dos opciones. Hay incluso espacios territoriales en los cuales el nulo, la cantidad de votos nulos fue superior a la votación de Andrés Arauz. ¿Cómo entender el voto nulo? Pavel. Esto es parte del desgaste de la política, Fabricio, y parte nuevamente de los desastres provocados por Moreno. Yo creo, Fabricio, que uno tiene que ser crítico a determinadas posiciones políticas, pero uno no tiene que botar la política a la basura. La política, Fabricio, sirve para dos cosas: para encontrar consensos y también para encontrar disensos. Y las elecciones suelen ser un buen momento, ¿no es cierto?, para que uno pueda apostar por los consensos antes que por los disensos. Pero claro, lo hecho nuevamente por Moreno, los medios de comunicación, algunos de ellos, ¿no es cierto?, de querer despolitizar a la política, de tirar lodo a la política permanentemente, ¿no es cierto?, de tildar a todo político de corrupto per se, ¿no es cierto?, de mal funcionario per se. Yo creo que fue generando un hastío en la ciudadanía que se refleja en ese voto nulo. Yo no lo critico, lo que trato es de entender qué está detrás de ese voto nulo y tratar de que la política vuelva a recuperar deseos de representación de las amplias mayorías, ¿no es cierto? Y que ese voto nulo en algún momento más bien se decante por algunas de las opciones democráticas que tenga en juego. Así que yo no lo juzgo, más bien creo que es un momento para saber leer ese voto nulo y que la política pueda ser, digamos, el eje de representación de más sectores ciudadanos, incluso esos que votaron nulo. Pavel, hay que pensar en el correísmo ya sin Rafael Correa luego de este resultado electoral. Mire, nosotros hemos pensado ahora mismo el correísmo, ¿no es cierto?, con Rafael Correa como un militante y como un líder a la vez. Yo creo, Fabricio, que cuando usted tiene dentro de su organización política, le iba a poner un ejemplo de fútbol, me voy directamente a la organización política, un liderazgo como el de Rafael Correa, ¿no es cierto? Ese liderazgo juega un rol, no hay que tenerle temor, nosotros no lo tenemos, digamos, temor al rol que juega el liderazgo de Rafael Correa. Algunos incluso señalan, Fabricio, que, digamos, no, esto no pasó, pero algunos, ¿no es cierto?, porque aquí hay lecturas de todo tipo, ¿qué decían de la segunda vuelta? Decían de la segunda vuelta que la Revolución Ciudadana dejó alejarse un poco de la imagen de Rafael Correa, ¿cierto? Esto no necesariamente fue así. Rafael empezó, digamos, a tener una menor presencia en medios de comunicación, también por una mayor presencia de Andrés Arauz a la vez.
y algunos decían, fíjese, ¿no es cierto? Esos que en algún momento dicen que debería pensarse la Revolución Ciudadana sin Rafael Correa, señalan que uno de los graves errores aparentes de la segunda vuelta fue haber tenido menos presencia de Rafael Correa. Así que yo creo que sobre Rafael, digamos, tiene un liderazgo tan grande que muchas veces se dirá que se le quiere tener más adentro de la organización, se le quiere tener más afuera de la organización. Nosotros hacemos siempre una forma de entender la política alejada de los personalismos políticos, o que buscamos que se aleje de los personalismos políticos, y en ese sentido yo creo que más bien Rafael en esta ocasión, como muchas veces otras, pero en esta ocasión fue un militante más, aportó a la campaña siendo un militante más, un gran militante con un gran peso de liderazgo, y yo más bien estoy profundamente agradecido con el rol que cumplió Rafael Correa en esta elección. Y lo último, en un minuto cortito, ¿se equivocaron con la candidatura de Andrés Arauz? No nos equivocamos. Creo que fue una candidatura que llegó muy bien en el momento que debía ser definida. Fabricio, fíjese que quien está ganando hoy las elecciones es la tercera vez que participa en las elecciones. Tiene su experiencia, tiene su edad, ¿no es cierto? Y ha acumulado, digamos, un bagaje. Nosotros tenemos en este momento una persona de 36 años con la carrera política absolutamente por delante, así que en lo absoluto creemos que fue una equivocación apostar por Andrés, ¿no es cierto? Si tendríamos que volver a definir esa candidatura, volveríamos el día de hoy a definir esa candidatura. Tal vez son otros factores como los que hemos ido hablando, y necesitaríamos, Fabricio, ahí sí, cuando quiera, yo dispuesto, necesitaríamos todo un programa para ir desmenuzando todos los elementos que podrían estar en la explicación de los resultados, pero no, nosotros estamos convencidos de que hicimos una buena elección, de que tenemos un buen candidato, y que Andrés, con sus 36 años, tiene, digamos, toda su carrera política por delante. Correcto. Pavel Muñoz, le comprometo para conversar después sobre los temas legislativos, no hay mucho que desmenuzar. Gracias por el tiempo, doctor. Ahora sí no me equivoqué de nombre. Gracias por el tiempo, doctor. Gracias por el tiempo. Voy a pensar si le disculpo esa, Fabricio. No, tiene que disculparme. Gracias. Fabricio, un abrazo a la ciudad. Muy gentil. Al asambleísta Pavel Muñoz, aquí en A Primera Hora. Saludos a Santo Domingo, ya estoy enlazado con Majestad Televisión. Qué gusto compartir con ustedes, queridos televidentes de Majestad Televisión. Seguimos en A Primera Hora. Pausa.